Hoy vamos a meternos de lleno con dos términos que suenan muy parecidos y que, bueno, a menudo se usan casi como si fueran lo mismo, pero que en realidad son bastante distintos. Hablemos de derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, la gran pregunta que nos trae aquí es esa, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo? A simple vista uno diría que sí, pero la cosa tiene su chiste. Vamos a ver por qué no lo son. A ver, la respuesta rápida y directa es no, no son lo mismo. Y la clave de todo está en el alcance, en hasta dónde llegan. Pensemos en los derechos humanos como algo universal, ¿sí? Algo que está por encima de cualquier país o frontera. En cambio, los derechos fundamentales son, digamos, la versión local. Son los que cada país elige poner en su propia constitución para sus ciudadanos. Ok, pero para entender de verdad la diferencia, no nos queda otra que hacer un viaje en el tiempo. ¿De dónde salió esta idea de que tenemos derechos solo por existir? Hay que ir a las raíces filosóficas de todo esto. Bueno, resulta que esta idea de los derechos humanos no apareció de la noche a la mañana. Se fue construyendo sobre dos pilares gigantes del pensamiento. Por un lado, una corriente religiosa, el cristianismo, y por el otro, una filosófica, el llamado iusnaturalismo. Del cristianismo, fíjense, salieron dos conceptos que en su momento fueron, revolucionarios. La idea de la tolerancia, de aceptar al otro, y algo importantísimo, el respeto por la soberanía individual, o sea, el libre albedrío, la capacidad de cada persona de tomar sus propias decisiones. Pero, y aquí viene lo paradójico, ¿no? Es súper curioso pensar que estas ideas nacen de una ideología que en la práctica no siempre las respetó. La misma iglesia que hablaba de esto después tuvo episodios como la Inquisición. De hecho, no fue hasta 1963 que reconoció oficialmente los derechos humanos. Una contradicción histórica bastante fuerte. Y esto nos conecta directamente con el segundo pilar, el iusnaturalismo. ¿Qué es eso? Pues es básicamente la corriente filosófica que dice, oigan, todos los seres humanos, por el simple hecho de nacer, ya venimos con un paquete de derechos básicos. Derechos como la vida, la libertad, cosas que nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar. Ok, hasta aquí todo muy filosófico, muy bonito. Pero, ¿cómo pasamos de estas grandes ideas a tener leyes escritas, a documentos que de verdad protejan a la gente? Bueno, ese es el siguiente paso. Pues, como se podrán imaginar, fue un camino larguísimo, siglos y siglos en los que, poco a poco, estos conceptos se fueron plasmando en papel, documentos clave que marcaron un antes y un después, convirtiendo esas ideas en protecciones reales y tangibles. Y si hay que marcar un momento clave, un punto de inflexión, ese es, sin duda, la Declaración Francesa. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se dijo con todas sus letras: estos derechos no son para un grupito, son para todos. Pertenecen a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Fue un cambio de paradigma total. Y todo este largo camino nos lleva a este año, 1948. Después del desastre, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dijo basta. Se sentaron y crearon el documento que, hasta hoy, es la base de todo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La culminación de siglos de lucha y pensamiento. Todo esto suena increíble, ¿verdad? Tenemos una declaración universal, un acuerdo mundial. Perfecto. Pero aquí es donde la historia se complica. Nos topamos con el gran problema de nuestros tiempos. ¿Cómo hacemos para que esto no se quede solo en el papel? Y el meollo del asunto es este. Tenemos cortes internacionales, tenemos organismos, pero ¿qué pasa? A la hora de la verdad, muchas veces no tienen el poder real para obligar a un país a que cumpla. Es como tener un árbitro que puede sacar tarjeta roja, pero nadie le hace caso. Le faltan dientes al sistema. Y esto nos lleva a lo que algunos llaman el problema del yo con yo. A ver si se entiende. Un Estado viola los derechos humanos. Una corte internacional lo investiga y lo condena. Y ahora viene lo bueno. ¿A quién le encargan que aplique el castigo? Al mismo Estado que cometió la violación. O sea, el acusado se convierte en su propio juez y verdugo. Es un círculo vicioso, un conflicto de interés por donde se lo mire. Y ojo, que esto no es una discusión teórica de un libro. Lo vemos pasar una y otra vez en el mundo real.
Piensen en conflictos de alta tensión global, situaciones en Venezuela, el conflicto entre Israel y Palestina o lo que pasa entre Rusia y Ucrania. En muchos de estos casos, los organismos internacionales pueden investigar, pueden condenar, pero al final su poder se limita a emitir comunicados. La acción real es muy difícil de ejecutar. Frente a todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Esto abre un debate enorme sobre el futuro de la justicia a nivel mundial y sobre qué hace falta de verdad para proteger la dignidad de las personas. Bueno, hay pensadores como Luigi Ferrajoli que ponen sobre la mesa una solución bastante radical. Proponen, ni más ni menos, que una reforma total del sistema. Crear una nueva institución global, un organismo supranacional que sí tenga autoridad real para intervenir cuando un Estado no cumple o, peor aún, ataca los derechos de su gente. Claro que esta solución, que suene tan lógica, nos deja con una pregunta gigante, casi un dilema existencial para el orden mundial. Para de verdad proteger los derechos de todos, ¿tendrían los países que renunciar a una parte de su soberanía? Es la gran pregunta que queda en el aire y que define quizá el futuro de la justicia global.